Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este Tinto con la ONU. Esta es una nueva oportunidad para seguir dialogando y reflexionando sobre diferentes temas en el marco de los 75 años de la ONU. En este momento vamos a reunirnos de forma virtual para hablar de la inclusión y la diversidad desde las comunidades LGBTIQ, para respondernos preguntas como cómo sería un mundo con igualdad de derechos para las comunidades LGBT y cómo vamos a hacerlo, con reflexiones de personas en esta ocasión que tienen identidades de género diversa y orientaciones sexuales diversas, pertenecientes a los grupos étnicos, específicamente personas afrodescendientes e indígenas nos acompañan hoy, que desde su experiencia, su voz y su trabajo diario impactan positivamente en un mundo con mayor igualdad y respeto por los derechos de las comunidades LGBTI. Entonces quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Nixon, David y Joana, cada uno y cada una acompañándonos desde diferentes regiones del país. Desde Tumaco le doy la bienvenida, por supuesto, a Nixon Ortiz. Nixon, buenas tardes. Buenas tardes, saludo afrocolombiano para todos y todas. Para nosotros primero como líder y también como población es muy importante en este espacio para poder con ustedes conversar, pero también aprender de ustedes. Creemos que es bueno estos espacios que nos nutren de mucho conocimiento, pero también de mucha experiencia para continuar ese ardua labor de liderazgo en los territorios que son tan complejos como los nuestros. Muchas gracias, Nixon. Bueno, desde Quibdó nos acompaña Joana Maturana. Bienvenida, Joana. Buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Darle un caluroso saludo a toda la audiencia, los que nos están escuchando. Un caluroso saludo a ti, Rosy, como presentadora, que vas a estar monitoreando todo este espacio. A la ONU por sus 75 años, Naciones Unidas. Creo que va a ser muy enriquecedor desde las experiencias, nosotros como mujeres negras, desde sus identidades diversas en los territorios del departamento de Chocó. Vivo en Quito, pero hacemos un recorrido territorial en el departamento de Chocó. Muchas gracias, Joana. David Rodríguez nos acompaña desde Uribia. David, creo que está conectado, se nos desconecta. Aquí está David. Bueno. Creo que se tuvo algún problema de inconveniente de conectividad. Bueno, pero mientras tanto, entonces vamos dándole apertura. Cuéntanos un poco, Nixon. Tú haces parte de la Fundación Arcoíris, que es una organización de personas sexualmente diversas y con identidades de género no hegemónicas. Cuéntanos un poco cuál es el trabajo de la Fundación Arcoíris allí en la ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, Nixon. Pero para contar lo siguiente, mis queridos y queridas, me gustaría brevemente contar cómo nace Arcoíris, que será muy importante. Nace de un colectivo, de un grupo de maricas y mariconas que así les decimos en los territorios, donde debido a la violencia, a la violación de derechos, a esa discriminación, a esa homofobia, decidimos decir basta de ocultarnos, basta ya y vamos a poner frente a esta situación. Y iniciamos unos meses, casi un año y medio, de formación, de tema de derechos humanos, de liderazgo. ¿Y para qué para qué ese primer ejercicio? Para evitar la fragmentación interna, para tener claro el rol de cada uno de nosotros y nosotras, y ahí avanzar ya en pleno en este ejercicio tan hermoso, pero también muy complejo. Hermoso porque uno se recrea, conoce historia, conoce mucha gente. Complejo por los espacios de violencia que hay en los territorios, pero también que nuestras comunidades diversas afro, esos maricas negros y negras, esas mariconas negras y negras, que por años han estado y aún han estado allí escondidas porque no han podido expresar su libre expresión de género. Pero que hemos venido avanzando con el apoyo también de muchos aliados, no de muchos solo.
Primero, de esos aliados que son la población LGBTI afro. Esa es la base fundamental de que esto esté, persista y viva. Segundo, también esa confianza que nos han dado, pero también de esos amigos aliados cooperantes y no cooperantes que han creído en este proceso. Entonces, es contarle esa parte fundamental del liderazgo, se cree. Y ser líder en este territorio es muy difícil, muy complejo, pero que nos damos también esa apuesta de enfrentarnos, porque no vamos a salir, de aquí no nos vamos. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Muy bien, Nixon, muchas gracias. Vemos que ya se volvió a conectar David. Antes de continuar con Joana, para que nos cuente un poco sobre la Fundación Joana Maturana, que tiene un accionar muy importante también en la ciudad de Quibdó, vamos a darle palabra entonces a David Rodríguez, que nos acompaña desde Uribia. Bienvenido, David. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Agradecido con Dios porque es que nos da esta oportunidad de, pues, de estar conectado y ser parte de este tinto que en el día de hoy. Bueno, mi nombre es David Rodríguez Gómez, soy indígena Guayú, del municipio de Uribia, presidente de la Fundación Guaneja Naguayá LGTBI aquí de Uribia. Bueno, aquí para responder un poco todo lo que quieran, vamos a discutir y pues comentar en el día de hoy. Gracias, David. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Joana Maturana, que nos cuente también un poco de ese trabajo tan importante que vienen realizando en el contexto de Quibdó. Joana. Contarles un poco quién es Joana Maturana para hacer el contexto, por qué lleva mi nombre, por qué se llama Fundación Joana Maturana. Esto es una historia grande, porque soy la primera mujer trans del departamento del Chocó. Con mucho orgullo viví una experiencia en salud porque soy VIH positivo y creé la fundación porque se vulneraron mis derechos. Y en ese orden de ideas decidí realmente crear la Fundación Joana Maturana para que muchas personas que como Joana Maturana, con unas entidades diversas, porque esta es una fundación mixta donde hacen parte heterosexuales también. Entonces dije, es hora de crear una fundación que lleve mi nombre porque ha hecho una historia y era el estigma, el señalamiento sociales por tener un nombre en mi cédula como Giovanni y sabiendo que me identificaba como Joana. Entonces eso constituyó que realmente se creara la Fundación Joana Maturana porque tenía una historia. Pero debido a eso empezamos, lo primero que empezamos a hacer acciones positivas era articular con la institucionalidad, porque sola no podíamos llegar hasta el momento que hemos podido llegar dentro del territorio. No solamente tenemos incidencia en el municipio de Quito, hacemos una incidencia en todo el departamento del Chocó, que hemos podido llegar a muchos municipios realmente haciendo acciones positivas, haciendo acciones en esos planes de desarrollo para construir un Colombia diferente, para construir un Chocó diferente debido al machismo que teníamos dentro de nuestro departamento. Creo que hemos hecho acciones muy positivas, articulaciones institucionales, articulaciones con la cooperación internacional, pero hemos podido lograr realmente esas acciones positivas en el departamento del Chocó y llegando a cada uno de esos municipios para hacer incidencia, para capacitar, formar a esos funcionarios públicos para que realmente empiecen a cambiar esos chips sobre los prejuicios sociales de la población LGBT. Muchas gracias, Joana, por esta introducción. Bueno, y antes de seguir la conversación, a partir de 3 preguntas sencillas que queremos ahondar con ustedes como personas pertenecientes a los grupos étnicos y también a las comunidades LGBTIQ. Quiero entrar en conversación y dar un poco de contexto para quienes nos están acompañando a través de este Facebook Live desde la ONU. Y retomo justamente textos que se socializan a través de la página de Naciones Unidas. Uno de ellos dice que en marzo de 2011 Colombia remitió una declaración conjunta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la finalización de los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos en base a la orientación sexual y la identidad de género.
Esta declaración, realizada en nombre de más de 80 Estados miembros de Naciones Unidas, reconoció públicamente el tratamiento inaceptable que reciben personas de todo el mundo por su orientación sexual o su identidad de género. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la resolución 17 y 19, que reconoce que se cometen actos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI en el mundo, en todo el mundo. La resolución solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparase un informe sobre estos problemas. Este informe esbozó los problemas que enfrentan las personas LGBTI y reiteró la obligación de todos los estados de proteger los derechos de todos sus ciudadanos. El informe recomienda que todos los estados investiguen los actos de violencia graves, deroguen las leyes que criminalizan la homosexualidad y promulguen leyes para prevenir la discriminación por razón de la orientación sexual y de identidad de género. Mientras tanto, en julio de 2013, las Naciones Unidas lanzó la campaña Libres e Iguales para generar conciencia sobre la violencia, la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos que afectan a la comunidad LGBTI y para promover la igualdad de todos independientemente de su orientación sexual y su identidad de género. Para cubrir esta brecha de desigualdad, los ODS enuncian contribuir a la implementación de la Agenda 2030 el 10 de diciembre de 2015. El PNUD anunció su compromiso de liderar el desarrollo de un índice de inclusión LGBTI que pueda servir de base para estrategias de desarrollo basadas en la evidencia para avanzar en la inclusión de las personas LGBTI. A raíz de amplias consultas multisectoriales y con la sociedad civil, las 5 dimensiones priorizadas que han sido identificadas para la medición en el índice de inclusión LGBTI son participación política y cívica, bienestar económico, seguridad personal y violencia, salud y educación. Y quisiéramos adentrarnos un poco más también en la conversación cuando todas estas necesidades, teniendo en cuenta la realidad que cada uno de ustedes desde Tumaco, Quibdó y Uribia viven como pertenecientes a los grupos étnicos también, cuáles son esas dimensiones que deberíamos también tener en cuenta cuando hablamos de personas LGBTIQ con pertenencia étnica. Entonces empezamos a conversar un poco y quiero empezar dándole la palabra a Joana, preguntándole cuáles han sido los retos y oportunidades que han encontrado en sus territorios para trabajar con y para las personas LGBTI. Joana. Gracias, Rosy. Creo que uno de los retos es llegar al territorio por la parte geográfica que tenemos dentro del territorio. Ese es un reto grandísimo. Creo que ha sido muy importante llegar una mujer trans a los territorios étnico-territoriales y empezar a hacer un proceso de formación. Eso es algo maravilloso y grande, en el cual, a pesar de los prejuicios sociales, hemos ido ganando unos espacios en el departamento de Chocó. Llegar a formar, a capacitarlos, a mirar los conceptos básicos de conceptos de la población LGBTI, empezar a mirar la diversidad de otra manera, a mirar la orientación sexual de otra manera. Entonces, ese proceso de llegar a los territorios como llegar a Bojayá, a Río Sucio, a Unguía, a Candí, a Ismina, a Lloró, que a pesar que Chocó tiene una particularidad en cada municipio. Cada municipio tiene una particularidad y recuerden algo muy importante, que nuestro departamento de Chocó tiene 3 etnias, que es afro, indígena y mestizo. ¿Ya? Un 80% somos étnico-territoriales, somos negros, somos afro, un 10%, un 15% son indígenas y un 5% son mestizos. Entonces, la gran mayoría de nuestra población es negra. Entonces, es como ver todo ese proceso, todo ese engranaje que hemos podido llegar a los territorios, formar a los funcionarios, a las lideresas, mujeres, a jóvenes, a juntas, a líderes de presidentes de juntas de acción comunal, a la policía. Entonces, eso nos ha permitido realmente empezar a romper hielos en la población chocuana para que realmente vean la diversidad sexual diferente
que somos diferentes, que estamos apostando a un territorio para construir paz, igualdad y derecho en el departamento del Chocó. Creo que eso ha sido lo más relevante porque ha habido un proceso de aceptación y de reconocimiento. Porque no solamente, yo siempre he dicho algo y yo no necesito que me quieran, yo lo que necesito es que me respeten. Y a través de ese respeto vamos a ganar, vamos a hacer unas brechas más de articulación y de aceptación para seguir realmente llevando un camino que todos queremos y es un país con equidad, con igualdad y con derechos. Y lo hemos logrado realmente en el departamento de Chocó. Ha sido importante la incidencia que hemos tenido como Fundación Joana Maturana, como colectivo LGBTI del departamento de Chocó. Hemos logrado y lo he sentido en mi corazón y lo he sentido en la piel, porque uno se baja de la oficina y se baja al territorio a conocer el contexto, porque tú no puedes hablar de algo que tú no conoces, que tú no has vivido, para realmente poder hablarle y decirle hoy al público que el departamento del Chocó han sido unas luchas bastante importantes, porque en todo este proceso, en todo este recorrido al llegar Joana, pero también debemos de reconocer Locomía, que, fue que ha sido un ícono en el departamento del Chocó, y que las fiestas de San Pacho han sido un ícono aquí en el departamento del Chocó, porque la población LGBT es la más vista en esas fiestas de San Pacho que ahora pasaron, que fueron virtuales, pero hemos sido realmente los más esperados porque realmente estamos construyendo paz, igualdad y derechos en el departamento del Chocó. Muchas gracias, Joana. Muy interesante, ¿no? Tener en cuenta todas estas realidades territoriales, estas realidades culturales a través de también las fiestas, los festivales patronales que existen en cada uno de los territorios en donde hay una participación activa de las personas que pertenecen a las poblaciones LGBTIQ. Muchas gracias por esta introducción tan interesante que nos haces a este tema de los retos y las oportunidades. Yo quisiera entonces darle la palabra a David para que nos hable desde su visión desde el Caribe colombiano también sobre cuáles son esos retos y esas oportunidades que han encontrado en sus territorios para trabajar con y para la población LGBT. David. Bueno, el trabajo que hemos hecho nosotros en la Fundación LGTBI en el municipio, uno de los grandes retos es cómo hacer incidencia y cómo también hacer que se nos vean como personas que somos en medio de un municipio y un departamento que es netamente indígena. Estamos hablando de Uribe, capital indígena de Colombia. Entonces, ¿de qué es la forma en que pudimos entrar? No olvidando, porque nunca podemos olvidar la esencia de uno como indígena, los usos y costumbres que tenemos nosotros como pueblo, pero sí mirando que se nos acepte que somos LGTB, que somos igual personas, y por ser LGTB no quiere decir que vamos a dejar de ser indígenas. Por ser LGTB no es que vamos a dejar nuestro uso y nuestra costumbre que tenemos arraizado y que tenemos y que llevamos y que tenemos que darle seguir a nuestra trabajo. Hemos hecho mucho también en la parte zona rural, aunque ha sido bastante difícil, pero como siempre he dicho, no hay nada difícil ni nada imposible. Después que uno le ponga el empeño y uno mire cómo, de qué manera puede ir entrando, puede ir trabajando, pues se pueden lograr las cosas. Hablarle un poquito del trabajo que venimos haciendo desde el 2014, la fundación con ese enfoque indígena a nivel nacional, pues venimos trabajando tanto en la zona rural, también en entidades, con las entidades públicas, también con entidades privadas, también venimos trabajando en los colegios, haciendo sensibilización también en los estudiantes y siempre resaltando y rescatando nuestra costumbre, nuestra cultura, en medio de que somos indígenas, pero somos LGTBI. Entonces, ese ha sido uno de los retos y una de las cosas que podemos decir que hemos venido luchando y venimos haciendo inclusión, y la verdad que nos satisface porque hemos encontrado esa aceptación. A veces el mundo o la gente de afuera viene y se pregunta cómo han hecho
es un municipio tamachista o una cultura tamachista. Entonces, es eso, o sea, si yo doy una sensibilización y una aceptación de yo mismo como persona, después una aceptación y un trabajo que vengo haciendo en mi familia, eso me va a servir para que la demás sociedad también me acepte. Entonces, y no olvidar y respetando la esencia de uno como indígena. En este caso hablo de los usos y costumbres de nosotros como ayú. Muy bien, David. La Fundación Guanejana Guaya, ¿no? Estoy pronunciando bien, Guaneja Guanejana Guaya. Naguayá, Guanejana Guaneja Guaya. Naguayá. Ok. ¿Qué significado? Este es Guayunaiki, ¿verdad? ¿Qué significado tiene el nombre de la fundación, David? Cuéntanos. Bueno, la fundación en su momento, cuando estábamos buscando un nombre, entonces, entre todos decimos, bueno, Guaneja Naguayá, Guayunay, que somos diferentes, aunque no bien, a veces no es bien el término porque es que no somos diferentes, sino de pronto era como en el dialecto, o sea, buscar una palabra que es bastante difícil para uno acomodar. Ya, entonces, ahí quedó Guaneja Naguayá, pero no quiere decir que en verdad seamos diferentes, sino que de pronto nos hace es que tenemos una orientación eh, es diferente, pero somos igual la misma persona. Eso es lo que significa. Así es, ¿no? Y la diferencia también hace parte de toda esta riqueza y esta diversidad, ¿no? Hacer parte de nuestra condición humana, que es ser diversos y diversas, ¿no? Naturalmente, por los lugares donde estamos, donde nacemos, nuestras identidades de género, nuestras identidades étnicas, ¿sí? Muchas formas de vivir la vida nos hacen diversos. Entonces, creo que ese es un nombre muy interesante. Voy a tenerlo ahí en cuenta para próximas conversaciones con el pueblo guayú, si tengo la oportunidad, ya por lo menos tengo 2 palabras más para referenciarme entonces a la fundación y el trabajo LGBTI en La Guajira. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Entonces vamos ahora a conversar un poco también con Nixon, pero quiero saludar a las personas que se están conectando hasta ahora en este Facebook Live de la ONU. Estamos aquí en un tinto con la ONU en el marco de los 75 años de la ONU, conversando sobre cómo mejorar esas condiciones de vida y condiciones de inclusión y en la diversidad que poseen las personas pertenecientes a grupos étnicos que también son parte de la comunidad LGBTIQ. Vamos a darle entonces la palabra a Nixon de la Fundación Arcoíris desde Tumaco para que nos cuente también cuáles han sido esos retos y oportunidades que han encontrado en este territorio tan bello del Pacífico colombiano para trabajar con y para las personas LGBTI. Nixon. Nixon, debes abrir el micrófono, por favor, no te estamos escuchando. Para todos este público que hoy lo está mirando en todo el mundo, saludar nuevamente a mis compañeros aquí presentes desde la distancia. Para nosotros ha tenido muchos retos. Primero, ¿sí? Es poder encontrarnos como población afro-LGBT y reconocernos como punto de partida. Ese encontrarnos y reencontrarnos como población diversa y afro, como negros y negras, ha sido un reto que lo hemos logrando poco a poco. Porque antes no éramos nomás como los gays, las mujeres trans, lesbianas, pero había una negatividad sobre nuestra identidad, nuestro grupo étnico. Y eso lo hemos ido logrando. Hoy decimos, somos maricas, pero somos afro. Somos mujeres lesbianas, pero somos afro. Mujeres trans, afro. Y eso es muy importante para reafirmar las dos cosas. El territorio, que parte de eso. Sin territorio no hay diversidad, sin territorio no hay absolutamente nada. Eso es clave para mantenernos. Incidir en la agenda pública, municipal y departamental. Esto tampoco no ha sido nada fácil, pero sí eso se está logrando. Gracias a ese empuje que le hemos dado, a esa incidencia que hemos hecho, pero también a esos aliados que hemos tenido como cooperantes nacionales e internacionales. Eso también es clave. A ellos también mil agradecimiento.
Otra cosa, visibilizar a las afectaciones sociales, culturales, políticas y de violencias que afectaron a nuestras comunidades en el marco del conflicto y también ahora y después del conflicto. Eso también ha sido muy clave, porque la violencia ha estado observada en los territorios, pero que nunca decían que la población LGBTI también ha sido afectada. Había una negación del Estado, y aún hay una negación del Estado. Aún con leyes, normas, hay una negación. Inclusive, si no miran los censos, el censo, el censo, nosotros no aparecemos en el censo, en ninguna institución. Y eso es también otra lucha que tenemos que dar para que se pueda reconocernos como tal. ¿Sí? Entonces, eso ha sido los retos que hemos tenido. Esos retos que han sido muy importantes, pero que hemos venido avanzando y que le hemos dicho para adelante y para adelante, que sí podemos. Como decía mi amiga Joana Maturana, esto por eso debe continuar, porque esto es el principio de lo que tenemos que seguir haciendo. Aquí nada está hecho. Hemos hecho mucho, pero aún falta mucho por hacer. Muchas gracias, Nixon. Muy importante estos procesos de resistencia que hay en el territorio también por las afectaciones que, como tú bien lo has mencionado, han sido generadas por el conflicto también en la población LGBT afrodescendiente e indígena en los territorios de este país. Y eso es importante también mencionarlo dentro de los retos del trabajo que ustedes vienen realizando en cada uno de sus territorios. Bueno, y entonces vamos a hablar un poco ahora sobre cuáles son esas estrategias, cuáles son las estrategias que debemos consolidar para trabajar en función de reducir la discriminación que sufre la población LGBTI también en los territorios donde ustedes tienen su trabajo y alrededor de lo que ya han mencionado tanto Nixon como David y Joana en relación a eso de mantener sus identidades consolidadas, ¿no? No por el hecho de pertenecer digamos, tener una identidad de género no hegemónica no significa que no sean indígenas, que no sean afros, ¿no? Y esto creo que es muy importante en términos de cuando hablamos de la discriminación, ¿no? Porque normalmente se cree que la discriminación se da en una sola vía, ¿no? Que se cree que sea porque somos mujeres únicamente o porque somos personas LGBT, ¿sí? Pero realmente en esta oportunidad ustedes nos pueden explicar un poco cuáles son esas estrategias cuando las discriminaciones son múltiples, ¿sí? Y que convergen digamos, en la realidad de las personas LGBT, tanto indígenas como afrodescendientes. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas estrategias que debemos consolidar para ir reduciendo los procesos de discriminación de los que son víctimas las poblaciones, las personas LGBTI pertenecientes a los grupos étnicos? Joana, cuéntanos. Bueno, vamos a contar las estrategias que realmente se han tenido desde el territorio. Las estrategias es la formación a funcionarios públicos, a las organizaciones sociales, pero también hacer ese proceso de articulación con las organizaciones sociales que hemos sido muy fuertes nosotros como organización, como Fundación Joana Maturana, en el cual hacemos parte de muchos escenarios, porque eso nos va a permitir también formar y capacitar esos escenarios como la Mesa Territorial de Garantía Chocó, como la Mesa de Mujer, Paz y Seguridad que hace parte de la Fundación Joana Maturana, como en todos esos escenarios que tenemos dentro de las alcaldías, en esos planes de desarrollo, realmente para hacer esa incidencia en todos estos municipios donde realmente lo primero, si tenemos un pueblo educado, tenemos unas alcaldías, unos gobernantes educados, tenemos una población educada, realmente vamos a mitigar la discriminación, el racismo, el machismo, los lenguajes sexistas y machistas hacia la población LGBT. Lo primero, la estrategia que hemos tenido es de educar, es de formar, es de capacitar, para que realmente mitiguemos. Eso es lo que hemos logrado, porque si no, no vamos a poder con esto. Porque realmente negra, trans o gay o lesbiana, que es lo primero, dicen, pero esta negra, pero si nos ven capacitadas, nos ven formadas y que con y que manejamos realmente esa formación académica
y que realmente eso es lo que nos ha permitido realmente acá en el departamento del Chocó, de nuestra experiencia, ir avanzando. Eso ha sido realmente las estrategias que hemos tenido y que han sido exitosas. Han sido exitosas porque hemos formado y hemos podido realmente empezar a hacer un bosquejo de ver en dónde están nuestras debilidades, nuestras fortalezas, para que realmente empecemos a hacer acciones no con daño, sino acciones positivas, acciones que realmente nos vean y nos sientan, porque nos han sentido, y nos ven que no somos las chicas que no están empoderadas o la población que no está empoderada, que está buscando la academia, que está buscando el conocimiento y que está empoderando a otros. Y una de esas fortalezas, siempre lo voy a decir en todo el escenario, es la gran capacidad de llegar a formar esos funcionarios públicos, a formar a esas mujeres, jóvenes y niños en temas de LGBT. Eso hace una estrategia maravillosa a través de la Fundación Joana Maturana y lo hemos logrado. Y hemos realmente mitigado realmente esas acciones discriminadoras, esos lenguajes machistas y sexistas dentro del territorio del departamento del Chocó. Muchas gracias, Joana. Muy interesante las estrategias entonces a través de la educación y la formación para lograr ir sensibilizando también y cambiando toda esa cantidad de prejuicios que activan todos estos temas de discriminación, ¿no? Voy a darle entonces la palabra a David para que nos cuente un poco también cuáles han sido esas estrategias que han implementado allí en La Guajira en relación a este tema de reducir la discriminación contra la población LGBTI. Bueno, como lo que ya comentado anteriormente y también como dice la compañera Joana, y pues nosotros también hemos trabajando de esa manera, a través de la sensibilización, a través de las charlas, a través de, y eso nos ha permitido ir ganando espacio en todas las entidades. Gracias a Dios, pues hemos contado con un buen apoyo de la parte administrativa, pues de las entidades, de la entidad pública, en este caso de la alcaldía, que se viene haciendo un trabajo con ellos conjuntamente. Desde el 2014 hemos contado con ese apoyo y hemos hecho mucha sensibilización, muchos talleres en las diferentes entidades, incluso también, como lo comentaba anteriormente, con los colegios, en las entidades educativas, pues hemos hecho también talleres. Entonces, ¿qué mejor que a través de la educación? Eso ha ayudado a que haya más aceptación de la población, de la comunidad general hacia la comunidad LGTBI. Entonces, todas estas estrategias hay que seguirlas haciendo. Porque, como dice el dicho, a través de la educación uno consigue muchas cosas, y es ahí donde está. Mientras que uno sepa saber llevar el estudio, la sensibilización de las personas, pues podemos encontrar muchas cosas. Y algo como yo siempre le he dicho a los compañeros y miembros de la fundación y miembros de aquí de la comunidad, no solamente es ir de frente en voy por mi derecho, estos son mis derechos, no, sino también nosotros como miembros LGTB, cuáles son nuestros deberes ante la sociedad. ¿Cuál es el deber que tiene uno como LGTB ante la sociedad para uno poder decir estos son mis derechos? Para uno poder decir estos son mis derechos. También tener en cuenta y sensibilizar también a nosotros mismos cuál es el deber de uno ante la sociedad y sensibilizar a la sociedad a que nosotros también tenemos unos derechos que nos tienen que respetar. Muy bien, David, muchas gracias. También este trabajo tan interesante que hablas de sensibilización en los colegios, en las instituciones educativas, con las nuevas generaciones, es fundamental también para ir transformando toda esta cantidad de prejuicios y estereotipos que hay alrededor, ¿no? de las poblaciones LGBTI y más si son pertenecientes a grupos étnicos. Yo quisiera entonces darle la palabra a Nixon para que nos cuente también desde la Fundación Arcoíris cuáles han sido estas estrategias para luchar contra esa discriminación múltiple que sufren las personas LGBTI afrodescendientes ahí en el territorio de Tumaco. Nixon. Básicamente, yo diría en el Pacífico Nariñense, ¿sí? Para también como incluirlo también en ese lenguaje, ¿sí? Regional, en mi querida Rosy también, ¿no? Dos cosas importantes. Nosotros creo, hemos tenido mucha estrategia. Pues la primera ha sido fortalecimiento organizativo. Creemos
que si nosotros fortalecemos como organización, va a ser más fácil avanzar en esa estrategia. Entonces, ese fortalecimiento como organización es clave a la hora de generar estrategias, ¿sí? Ya que como somos equipo, debemos todos avanzar en ese plan estratégico organizativo. Uno también la alianza estratégica, una alianza interinstitucional, donde hemos logrado avanzar en un diálogo con los gobiernos locales y también departamental y nacional. Eso también ha sido clave también este proceso. Otro ha sido la educación familiar, porque una inspiración es la familia. Ya empieza la primera discriminación de nuestras comunidades LGBTI. ¿Cómo llegar a la familia? ¿Cómo sensibilizar a esa familia como actor número uno que genera violencia a la persona LGBTI? También hacer educación comunitaria. Es como hacer también conexiones del territorio. Pero no estamos solo ahí también otra asociación comunitaria, está Recompás, están otras asociaciones, hay que hacer alianzas estratégicas para poder conversar, intercambiar saber y conocimiento. Nosotros creemos que solo no podemos, tenemos que hacer alianzas con otras asociaciones de base, que son las asociaciones comunales, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, etcétera. Eso es clave para avanzar. Porque si vamos a llevar un mensaje de educación, ¿qué más estas organizaciones que nos van a ayudar a replicar esta información? Lógicamente, es una tarea, una tarea institucional, pero también creemos que eso de todo el compromiso de educar y formar la ciudadanía es de toda la ciudadanía del Pacífico nariñense. Y eso implica aún más compromiso, más compromiso. Entonces, ahí somos esa estrategia que hasta ahora pues, ha dado sus primeros frutos, pero queremos seguir creando más estrategia porque esto cambia. El mundo es cambiante, tiene diferentes formas de ver la vida y la población también está creciendo. Entonces, tenemos un reto también de mirar cómo estrategia para atraer esa nueva generación y que vean una formación mucho más sensible, con más formación, más educación, pero sobre todo, como dice Joana, es que yo no quiero que me respeten, yo no quiero que me vean como tal, yo quiero que me den un beso, no quiero que me den un abrazo, porque a veces eso no son honestos y son sinceros. Quiero que me vean como una persona, nos vean como unas personas igual a todo el territorio, ¿sí? Por diversidad sexual, pero también como un grupo étnico, que son parte de este territorio. Muchas gracias, Nixon. Es muy interesante también todo lo que dice sobre el trabajo con las instituciones de los gobiernos locales, el trabajo con la familia, que es un lugar importante donde hay que lograr generar procesos de prevención y de reducción también de estas violencias generadas por los fenómenos que hacen excluir a las personas LGBTIQ. Bueno, quiero entonces que conversemos alrededor de otra pregunta. Para esta ocasión vamos a iniciar con David para que nos cuente desde esa cosmovisión wayú, ¿cómo debemos o por qué debemos afianzar las palabras inclusión y diversidad, ¿no? Cuando hablamos de inclusión y diversidad en la búsqueda de un mayor cumplimiento de esa garantía de los derechos humanos. Entonces quisiera que nos cuentes un poquitico por qué es importante afianzar conocimientos sobre la inclusión y la diversidad desde la experiencia también que ustedes han tenido en el trabajo allí en Uribia, en La Guajira, como población wayú, pero también como personas LGBTIQ. David. Bueno, ¿por qué es importante? Porque es que igual, a pesar de que uno sea, o sea, igual como uno indígena o como no indígena, también tenemos derechos. Nosotros como LGTB tenemos derecho a vivir nuestra vida digna. Entonces, es importante que se haga esa inclusión ante la sociedad, que sea aceptado ante la sociedad, que haya una aceptación. Entonces, por eso es muy importante. Como claro está, uno siempre debe estar basado en los principios y en el uso y costumbre que tengamos en cada comunidad indígena.
No debemos de dejar a un lado, a pesar que es un poco difícil la manera de cómo entrar, de cómo llegar a hacer esa inclusión, pero sí es importante hacerlo. De igual manera es uno mismo ser aceptado y hacer un buen trabajo, hacer una buena inclusión, una buena aceptación. Es importante porque no podemos vulnerar el derecho a ninguna persona, aunque seamos indígenas, víctimas, desplazados, LGTBI, ¿ya? Porque a veces también viene esa discriminación multifacética, puede ser la palabra, no sé, pero, no, aparte de ser gay, marica, como hasta la forma que insultan a uno, marica, es, o es víctima, o te dicen, eres víctima, eres marica, eres negro, o sea, ¿por qué? Entonces, debemos aceptar y por eso es importante hacer la inclusión, y no solamente y en todo el territorio, tanto territorio indígena, territorio afro, territorio occidental, como le llama uno cuando no pertenece a una comunidad. Uno cuando está haciendo es dándole aceptación a los derechos de cada uno como ser humano. Muy bien, David, muchas gracias por esta respuesta tan nutrida desde la experiencia que han tenido ustedes también ahí en el Caribe. Creo que es importante mencionar aquí que los procesos de inclusión y diversidad y reconocimiento de la diversidad también se tienen que desarrollar en ambientes que posibiliten el diálogo, ¿no? El diálogo entre varias culturas y entre varias posiciones, digamos, desde las diversidades y las identidades de género y de orientación sexual diversa, pero también con quienes poseen, digamos, una orientación o una identidad hegemónica, ¿no? Y desde ahí quisiera también preguntarle entonces a Nixon, para cambiar un poco el orden, Nixon, que nos cuente ahora también cómo podemos nosotros, digamos, garantizar ese proceso de afianzamiento de la inclusión y la diversidad cuando hablamos de proteger los derechos humanos también para las poblaciones LGBTIQ afrodescendientes. Nixon. Pues eso es una pregunta, creo, bastante compleja, porque hablamos de inclusión, de afianzar la inclusión. Por nosotros como organizaciones somos un puente, digamos, un puente para integrar con el gobierno en algunos asuntos. O sea, no es nuestra competencia, nosotros hacemos la incidencia con organizaciones para que se visibilice lo que pasa en las comunidades afro o LGBT en el país. Pero yo sí quiero decir lo siguiente, y básicamente es un tema bastante que reitero, porque si es el tema de inclusión, ahí estamos rajado. Y se habló, por ejemplo, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de inclusión. Y si nos basamos en la caracterización que podemos hacer en los territorios y miramos el tema de vivienda, de educación, trabajo o empleabilidad para las mujeres trans, lesbianas o gay, también el adulto mayor, ¿por qué no también? Hemos que también de toda la pandemia no ha habido inclusión alguna. Y justamente anoche estamos haciendo aquí en la Fundación con el equipo técnico un ejercicio de ver cuánta población ha sido incluida en el tema de vivienda. Y verdad es una cosa vergonzosa, muy vergonzosa, porque en su mayoría, no, y se me atrevo a decir, ni 30 personas en Tumaco tienen vivienda propia que son LGBT. ¿Y qué digamos del empleo? Entonces, eso también es violar también los derechos humanos de nuestras comunidades LGBT. Ahí hay una violación de derechos porque no hay inclusión. Y reitero, en el marco también de la pandemia, no sé si me estoy adelantando al tema, creo que fue mucho más visible esa violación de derechos donde no fuimos incluidas e incluidos en esta tragedia mundial. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos de la población LGTBI recibió el bono de pandemia? Yo creo que el Chocó, Joana, que ha hecho allá muy juiciosa, seguramente a uno le da cara de llorar. Mucho más en el Caribe, peor aquí en el Pacífico sudarinense. Entonces creo que esa palabra de inclusión
suena muy bonita, pero en la práctica no es real. No es real. Y hay una seria violación a nuestros derechos humanos. Entonces, nosotros seguiremos insistiendo como organización, ¿sí?, comunitaria a base del territorio en abrir su espacio también de inclusión. Y yo sí quisiera plantear que los planes de desarrollo que se hacen en los departamentos y en los municipios de cada departamento de este país, habla muy bonito de desarrollo. Pero si hacemos el seguimiento y evaluación a su finalización, es una cosa vergonzosa, indigno, que claramente ahí está demostrando que nos están discriminando por ser maricas y mariconas, que nos están por ser negros o negras. Y yo sí creo que habría que replantear ese término inclusión. ¿De qué están hablando de inclusión? ¿Eso qué es? O también concretamente que la equidad. ¿Qué es la equidad? Todo eso hay que hacer la evaluación. Y lo decimos y lo digo desde acá del territorio con todo respeto. Y ahí sí yo pido también a nuestros aliados, a la ONU, que hoy está haciendo un ejercicio muy interesante, pero también que tome nota, porque no podemos seguir sacando leyes sobre leyes de inclusión, pero que en la práctica seguimos siendo pobres, ¿sí?, en su base de expresión. Gracias, Nixon. Claro que estamos aquí tomando nota de estas recomendaciones. Tú has mencionado una cosa muy importante y es que hay que generar más procesos también de participación de la población LGBTIQ en la construcción de todos los planes de desarrollo, en las políticas públicas, que tú muy bien lo mencionabas, necesitan, digamos, fortalecerse en términos de lograr tener la voz y la perspectiva de las poblaciones LGBT en cada territorio, ¿no? Y ahí ese es un trabajo importante que creo que lograría generar ese proceso de afianzamiento de, bueno, lo que llamamos la inclusión y la diversidad, pero que como tú bien lo dices, hay que lograr ampliar esos conceptos y concretarlos y materializarlos más allá de, digamos, lo que se queda en el papel, ¿no? Cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de diversidad, eso tiene que materializarse, tiene que vivirse con tranquilidad y tiene que lograr, digamos, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones LGBTIQ y de las poblaciones negras e indígenas, por supuesto, en el país. Entonces, vamos a darle la palabra a Joana Maturana para que nos cuente desde la experiencia en el Chocó, desde su perspectiva. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr afianzar este término de la diversidad y la inclusión, ¿sí? Y la protección de los derechos humanos en general, cuando hablamos de población negra y sexualmente diversa y con identidades de género diversa? Joana, cuéntanos también tu perspectiva. Bueno, vamos a empezar. Escucho a Nilson, escucho a mi compañero David y creo que yo siempre he dicho algo muy claro. Nosotros a veces como organizaciones jugamos un rol muy importante y el rol es de la incidencia, la capacidad que tenemos como organizadores, como representantes, como directores en esas organizaciones, dejando capacidad instalada a otros y a otras para que hagan esa incidencia en esos planes de desarrollo. Hoy lo digo porque estoy en la academia estudiando administración pública, tengo un bosquejo más amplio de las políticas públicas, de los planes de desarrollo, y creo que los planes de desarrollo también no son tan incluidos porque están haciendo actividades, no acciones que realmente es el impacto en la comunidad. Y ese impacto se tiene que ver reflejado en una comunidad, en ese territorio con sus diversidades. No crear un tipo de actividad, sino algo que sea de impacto. Entonces siempre queremos, o sea, se construye un plan de desarrollo a veces sin el consentimiento de la población. Solamente se transcribe y no realmente se ve las necesidades, que realmente desde sus diversidades debe estar ahí la población diversa, ¿ya? Entonces no hay una verdadera inclusión. Porque a veces, como decía Nilson, en el papel se puede escribir muchas cosas, hemos ganado muchas leyes, pero hoy estamos aquí y hay liderazgos muy potentes a nivel del país,
pero otros liderazgos no son tan potentes para hacer esa incidencia y decir, no, esto no está bien, por eso estamos formando a líderes y lideresas que se empoderen, que se capaciten para que hagan incidencia en esos planes de desarrollo, en esas políticas públicas que hay dentro de nuestro territorio, para que realmente haya una verdadera inclusión. Solamente inclusión es una palabra, pero los hechos realmente son otros, porque realmente se debe construir con la comunidad, con las necesidades, para que realmente sean incluidos esas líneas que realmente están bajo. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita, digo, en cuatro municipios acá que tuvimos incidencia, inicialmente con un proyecto con USAID, que fue Bojayá, fue Carmen de Trato, Munguía y Río Sucio. Hicimos una incidencia, pero a eso se anexaron otros municipios en el cual seguimos haciendo incidencia en el plan de desarrollo, que nosotros estábamos monitoreando como fundación para que esas acciones quedaran inmersas. Unas acciones muy puntuales que vimos entre todos, los del municipio, los que pudimos reunirnos, cuando llegué con el proyecto, la donación a ese municipio, no era sobre la postura mía, era la postura de ellos, porque ellos conocen el contexto del territorio, para poder construir y organizarlo y hacer 4 acciones. Porque siempre se habla de una inclusión, de vivienda, de empleo, y ellos siempre están diciendo, yo quiero estudiar, quiero ir a la academia, no hay ese recurso. Yo quiero tener una casa digna, no hay nunca la casa, porque se dan unas casas de interés social y nunca están la población LGBTI ahí. Aquí se dieron 1.500 casas, y si vamos a hacer un censo, ¿quiénes hay ahí dentro de esas viviendas que hacen parte de la población LGBTI? Nos rajamos. Nos rajamos. O sea, este es un llamado al gobierno nacional y un llamado también a los municipios, que se debe de tener. Si queremos inclusión, hagamos esas acciones realmente verdaderas y concisas, no con papeles. Son los hechos los que hablan. Porque yo puedo hablar mucho en un papel, y si el gobernante de turno le da la gana de no hacer incidencia y no cumplir eso, no lo hace. Y en cambio nosotros como organizaciones sociales no hemos tomado el rol y no hemos tomado la brecha y colocándonos los pantalones y las faldas para poder tomar esas acciones y decir, nosotros tenemos unos derechos, tenemos unos deberes y realmente queremos que se nos incluyan, porque esos son nuestros derechos. Cuando conocemos nuestros derechos, cuando conocemos nuestros deberes, conocemos colombiana, porque no es de ser abogado. Nosotros como colombianos debemos conocer la Constitución colombiana de 1991 y empoderarnos de esa Constitución, para que nosotros como población LGBT no se nos discrimine. Tenemos muchas leyes ganadas, y están en el papel, están en el tintero, pero si no montamos una tutela no ganamos. Eso es de luchas. Entonces realmente es que todo se tiene que escribir, sí. Estoy de acuerdo que debe estar, si en un plan de desarrollo debe hablar de la población, pero también hacer incidencia, hacer veeduría, que eso que está ahí se cumpla, para poder sentir que somos incluidos. De lo contrario, no vamos a ser incluidos en un país, porque hemos estado en muchos escenarios del plan de desarrollo cuando construyendo país. Me acuerdo que estuve representando no solamente las mujeres del Chocó, no solamente las mujeres del Pacífico, estuve en Popayán, representando a la diversidad sexual también, porque conozco el contexto del territorio, las necesidades del departamento del Chocó. O sea, no estoy en una oficina, estoy recorriendo. También estoy dejando capacitada, porque el día que yo me muera, diga, la Fundación Johanna Maturana es una capacista alada y nos preparó para que nosotros hiciéramos incidencia en esos planes de desarrollo, en esas políticas públicas, y nos sentimos incluidas, incluidos desde nuestras diversidades en todo este proceso, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, para poder hablar de inclusión. De lo contrario, no podemos hablar de una inclusión, porque eso es un nombre muy bonito, pero realmente en los hechos ha sido de lucha. Sí, a través de organizaciones que están dentro del territorio, de esas organizaciones que hemos dado el pecho, las ganas, ese colectivo LGBT, cada uno de nosotras y nosotros que hacemos parte de un colectivo, que hacemos parte de una organización, hacemos incidencia porque amamos lo que hacemos, porque disfrutamos lo que hacemos, para realmente hacer estas acciones positivas dentro del territorio. Muy bien, Johanna, muchísimas gracias. Claro que sí, de acuerdo. Hay que seguir generando la movilización y la participación
de la población LGBT. Yo quiero aprovechar este momento para comentar un poco lo que está hablando nuestro público que está en estos momentos participando de este tinto con la ONU y invitarles a que hagan preguntas si quieren que podamos ir contestando y que se la puedan dirigir a David, a Joana o a Nixon. María Leonor Molina, por ejemplo, nos dice, muy bien, David Rodríguez, en todos los espacios de la vida, el éxito para lograr la comprensión de los problemas es reconocer derechos y deberes. Joana Fireyama nos dice, la discriminación no la enfrentamos la discriminación la enfrentamos con más educación. Entonces quiero invitar al público a que nos hagan preguntas, a que conversemos también un poco con quienes están escuchando en la tarde de hoy este espacio de conversa sobre cómo mejorar las condiciones de vida, las condiciones de igualdad y la satisfacción de los derechos, por supuesto, de la población LGBT, pero desde una perspectiva de personas que pertenecen a los grupos étnicos también, personas afrodescendientes, negras, personas indígenas que nos acompañan hoy. Entonces, quiero conversar un poco ya para ir cerrando, mientras que vamos recibiendo las preguntas del público, y aquí sí, digamos que los que quieran, cualquiera de ustedes que quiera responder inicialmente, pues abre el micrófono y responde para no tener un orden ahora. Sino quiero conversar un poco de cómo se han sentido en ese proceso de lograr, digamos, conversar con la sociedad sobre la existencia de esos múltiples lugares que ocupan a través de, digamos, sus lugares de procedencia, que son lugares que no están en el centro del país, sino que están más bien en zonas regionales, que también son muy apartadas y que tienen condiciones también, digamos, un poco difíciles en términos territoriales y en términos de resolución de las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Tanto en Tumaco como en Quibdó, como en Uribe, en La Guajira, es muy interesante poder ver esos procesos en los que ustedes han aportado. Sé que desde la cultura arcoíris, Joana Maturana también lo nombró, están presentes en las fiestas, están presentes en las festividades, en todo lo que encarna el patrimonio cultural de los pueblos negros del Pacífico colombiano, así como también lo hacen de manera propia las comunidades guayú, en representación de David Rodríguez, que hoy ha conversado muy bien sobre cómo es esto de pertenecer a una comunidad indígena en La Guajira y que también pertenece a una población diversa sexualmente. Entonces quisiera aprovechar rápidamente, voy a leer las dos preguntas que nos hacen desde el público para que vayamos apuntando y luego entonces vamos dando la palabra. Creo que David se desconectó, se le cayó un poco, se le cayó la señal, pero bueno, en cualquier momento lo volvemos a tener acá. Mientras tanto, les cuento que Laura Zuluaga nos dice la siguiente inquietud. ¿Creen que el problema es la clasificación de comunidades, ya que se crea una brecha mayor de división, sabiendo obviamente lo importante del conocimiento sobre la diversidad, pero todos somos iguales? Dice Laura Zuluaga. Y Snyder Silva dice más bien, no es una pregunta, sino un comentario que complementa, digamos, también esta parte de este diálogo, y dice que la clave está en los procesos educativos con enfoque de derechos y con enfoque de diversidad y no discriminación. Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poco de la asistencia? Sí, claro, de las discriminaciones por la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, también por el racismo del que son víctimas los grupos étnicos en muchas ocasiones y muchas veces los procesos de participación se ven muy limitados porque se cruzan todas estas variables, ¿no? Lo que ustedes decían sobre el tema del derecho a la vivienda, sobre el tema del derecho a vivir en paz, cuando habla Nixon de los temas del conflicto y las afectaciones del conflicto en poblaciones LGBT también, ¿no? Sobre los temas de reconocimiento de la identidad indígena, siendo también una persona LGBT, que muy bien lo planteó David al inicio de esta conversación. Entonces, quiero darle la palabra para que contestemos las preguntas. David, si quieres, te puedo repetir si alcanzaste a escuchar
para que tú también tengas en cuenta las preguntas que nos están haciendo desde el público. Nos dice, bueno, aquí me llegó una nueva pregunta. Coco Dreams Coco dice, le quisiera preguntar a Joana, ¿cómo ha sido su experiencia como una mujer negra trans en un lugar como lo es el Chocó, en el que hay gran incidencia patriarcal y qué estrategias de autocuidado ha implementado? Esta pregunta es dirigida directamente para Joana, pero un poco para que David también escuche las otras preguntas. Laura Zuluaga preguntó, ¿creen que el problema es la clasificación de comunidades, ya que se crea una brecha mayor de división? ¿Sí? Esa es la pregunta de Laura Zuluaga. Entonces, con estas dos preguntas vamos cerrando ya la conversación de este tinto con la ONU. Quisiera entonces darle la palabra a Joana para que inicie dando respuesta a la pregunta que fue dirigida directamente a ella, y luego entonces Nixon y David que responden a las otras preguntas. Bueno, Rosy, repíteme la pregunta, por favor. Claro que sí, no te preocupes, aquí la tenemos. Esto lo pregunta Coco Dreams Coco, y dice, le quisiera preguntar a Joana, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia como una mujer negra trans en un lugar como lo es el Chocó, en el que hay gran incidencia patriarcal? ¿Y qué estrategias de autocuidado ha implementado? Ok. ¿Quién me hizo la pregunta, por favor, Rosy? Te voy a decir el nombre que aparece en su Facebook, que es Coco Dreams Coco. Ok, bueno, para responderle primero, me he sentido amada y querida por el departamento del Chocó. Realmente al principio no viví, hace 6 años regresé al departamento del Chocó, soy quildoseña, pero criada en Medellín. ¿Ya? Entonces, al llegar al Chocó con todo el proceso que tiene la fundación, llegué y es real. Primero sentí unos miedos por el machismo, ese patriarcado que está aquí todavía y que no se ha acabado. Pero yo he tenido buena aceptación. Aquí en el departamento del Chocó, donde llego, me quieren, me aman y me he sentido bien aceptada, a pesar que soy negra y soy una mujer trans y soy de mi diversidad. Los autocuidados, para moverme tengo algo, y es que cuando voy a algún municipio, primero llamo a la institucionalidad, mi enlace, el personero municipal, porque me cuido, porque soy una lideresa bastante reconocida dentro del territorio, una lideresa social. Entonces tengo un autocuidado, cómo me muevo, siempre no me muevo con la misma persona. Si voy en un vehículo, los autocuidados que llamo al territorio para que me esperen, donde voy a llegar en el puerto. La gran mayoría, si voy por carretera, me esperan, estoy comunicándome vía telefónica, y están pendientes pues de mi llegada. Y en los ríos es igual, me esperan en el puerto por seguridad, y en el río siempre, lo primero, el motor de mi vida es Dios. Siempre ha sido la oración y siempre me he cuidado en eso. Muy bien, veo que el público está muy animado. Ya le llegó una pregunta directa a David. Así que David, esta es para ti. Pregunta María Ceusa. Pregunta, ¿cómo ha sido la reacción de las autoridades propias dentro del resguardo indígena frente a la población LGBT indígena? Esta es para David. Entonces, David, tienes la palabra. Luego entonces vendrá una para Nixon. Bueno, quiero de todas maneras, basándome en esa pregunta, comentarle más que todo mi historia. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de una autoridad tradicional, hijo de una autoridad ancestral de la comunidad. Mi papá se llama David Rodríguez, palabra de la autoridad tradicional y ancestral de la comunidad. ¿Cómo hice? Al principio sí hubo choque, pero igual está en uno. Yo lo que hice fue ir sensibilizándolo a él y demostrando que no, que nosotros somos, aunque pesar que somos personas, somos LGTBI, pero que somos como cualquier persona. Entonces, ese fue mi trabajo, de mi experiencia. Demostré a él que igual era como cualquiera de sus hijos. O sea, el hecho de que sea gay no quiere decir que ellos van a hacer algún daño o algún perjuicio para él y
de pronto delante de la comunidad. Claro que al principio no fue fácil, fue un color de rosa, no fue fácil, pues fue un trabajo arduo, un trabajo de mucha educación, pero mostrándole que igual no, eso no es un inconveniente para yo seguir con lo que soy. Le mostré que podría también seguir adelante. Soy contador público, soy especialista en revisoría fiscal, vengo haciendo un trabajo en incidencia, una labor social, y eso no me impide a mí, por ser gay, por ser indígena, a la sociedad, darle que soy una persona como la cualquiera. Entonces, es ahí, o sea, el trabajo, eso yo el trabajo también viene de uno mismo y de casa. Yo tuve esa experiencia, esa incidencia con mi papá, pues, algo ayuda, o sea, ser gay o ser LGTB es algo aberrante, algo que no está bien visto, es algo que es lo más feo que le puede pasar a la familia, una aberración para la familia, pero ¿dónde está el trabajo de uno? Hace que no somos aberraciones fatales, que somos personas como todas, somos gays, que son lesbianas, que son trans, que son bisexuales, pero son personas. Y que también valoramos y aceptamos, o sea, y nuestra costumbre o comunidad. Yo me acepto yo mismo, me puedo ayudar porque yo mostrándome siempre como soy, o sea, y no me da pena, o sea, y gracias a Dios, hacer muchas autoridades que me conocen por ser líder social, por ser eh, líder de mi comunidad, entonces mostrando ese trabajo social y un medio que tengo, entonces de ahí es donde me ayuda a vender. Ya, porque si yo hubiera hecho otra carga, hubiera vendido otra faceta o de pronto malos comportamientos, mal cosas, o sea, también, porque a veces uno destruye uno mismo sin darse cuenta. Uno hace un buen papel ante la sociedad y uno dice, soy persona que también puedo venir LGTB, soy indígena, pero entonces ahí está. Otra cosa, entonces, para comentar que pronto eh, que le escuché la vez pasada en hizo cuestiones de tuvieron de pronto administraciones o de pronto entidades que no tuvieron en cuenta la población LGTB en las cuestiones de la pandemia que hemos venido realizando. Entonces yo pienso que también eso está en cada uno como líder del trabajo que uno haga. Lo digo porque de pronto aquí nosotros contamos con la ayuda y pudimos hacer o no solucionar, pudimos darle ayudas humanitarias a la comunidad LGTBI durante 3 meses por medio de SOA y la alcaldía municipal que le entregó ayuda a la comunidad LGTBI. El día 28 de junio, por primera vez en la historia, aquí en el municipio de Uribia, la capital indígena de Colombia, izamos la bandera y el día 28 de junio. Y ese mismo día nosotros como comunidad le aportamos a la comunidad entregándole productos de bioseguridad, mostrando que también nosotros como miembros LGTB también estamos comprometidos con la comunidad. Muy bien, David, muchas gracias también por contarnos tu experiencia y tu historia personal para lograr entender un poco más a profundidad estas conversaciones que también tenemos con los miembros de nuestras comunidades, tanto indígenas como afros, en relación a estos temas de la diversidad y la orientación sexual diversa y la identidad de género diversa. Quiero pues cerrar prácticamente esta conversación agradeciéndoles inmensamente por su sabiduría y por traer aquí gran parte de toda esa experiencia y esa riqueza. Aquí hemos hablado de muchas cosas, de políticas públicas, de mejoramiento de condiciones económicas, del tema de vivienda, de temas de educación. Hemos hablado de la lucha contra la discriminación, hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado
de equidad, de inclusión, diversidad, todo desde la perspectiva de lo que ustedes de manera muy consistente han expuesto en esta tarde de hoy. Por supuesto, también hemos hablado de los patrimonios culturales en los que ustedes participan como líderes indígenas, como personas lideresas también trans, negras en el Quibdó, en el Chocó, también desde lo que ha planteado Nixon en el Pacífico nariñense, de esa visión regional de la costa pacífica nariñense, para hablar de ese plan estratégico, organizativo, de fortalecimiento organizativo, que también vienen haciendo ustedes con las poblaciones LGBT en sus territorios. Creo que esto es prácticamente una agenda muy interesante, y frente a ello yo quisiera preguntarles para cerrar que cada uno pudiera enunciar en una frase cómo se sueña en el futuro para las comunidades LGBT afro e indígenas en sus territorios y en el país, ¿no? ¿Cómo sueñan ese futuro mejor para las comunidades LGBT? Si quieren empezamos por Nixon entonces. Nixon. Yo, sí, para todos. Quisiera antes de hacer la pregunta, se hizo una pregunta que para mí es clave, ¿no? Que se hizo anteriormente. Si esta fuera una sociedad, planteaba una compañera, y yo tengo la siguiente respuesta. Si esta fuera una sociedad educada y abiertamente liberal, seguramente no hubieran asociación de grupos. Pero también, si fuéramos una sociedad respetuosa de las diferencias, solidaria, comprensiva y respetuosa, con conciencia humana, pero con cultura ciudadana. Creo que esa es la clave de que en algún día no haya grupos clasificados en el mundo y en este país. Y eso es clave para poder avanzar en esa verdadera inclusión que tanto hablamos. El respeto al otro y a la otra. Para personas de sus diferencias. Creo, y tenemos también esa tarea también como líderes y lideresas, continuar llevando información a las comunidades, llevando formación y seguirnos encontrando, pero también sin perder nuestra esencia étnica. El territorio es clave. Aquí no puede haber cabida para otras cosas que no seamos nosotros y nosotras, y ese diálogo intersectorial entre las comunidades, el Estado y las relaciones de base de los territorios, pero también con los aliados que también son claves los aliados. Esos aliados que nos han dado la mano, que nos han empujado, a ellos agradecerles inmensamente hacer posible esta visibilidad que hoy es posible. Muchas gracias, Nixon. Vamos entonces a darle la palabra a Joana Maturana para que nos cuente en una frase cómo se sueña ese futuro para la comunidad LGBT. Yo creo que lo más lindo es una frase, creo que la frase que quiero dejar es la unidad institucional con el amor y el respeto a la diversidad. Que podamos seguir trabajando con las instituciones y las organizaciones sociales, étnico-territoriales dentro de nuestro territorio, como lo venimos haciendo, y no solamente aquí en el departamento del Chocó, sino en todo el país, respetando esas diferencias, esas capacidades que tenemos cada uno de nosotros desde nuestras diversidades. Muchas gracias, Joana Maturana, también desde la Fundación Joana Maturana en Quibdó. Ya escuchamos desde la Fundación Arcoiris Tumaco a Nixon Ortiz, y vamos a ir ahora al Caribe colombiano, a La Guajira, específicamente desde la Fundación Guanejana Guaya. Guanejana Guaya, ya aprendí. Guanejana Guaya, de la Fundación Guanejana Guaya LGBTI, desde la sabiduría guayú. Cuéntanos, David, ¿cómo te sueñas ese futuro con la comunidad LGBT indígena? ¿Cómo sueño? ¿Cómo lo vemos mañana? Como una unidad diversa. Porque llamo unidad diversa porque que estemos unidos, que haya igualdad, que haya equidad entre todos. No importa si uno es blanco, si uno es negro, si uno es LGTBI, si es indígena, si es víctima, sino que haya una unidad entre todos. Así la veo yo.
Bueno, y creo que ahí vamos empezando porque poco a poco hemos ido ganando espacio en los diferentes sectores aquí en el municipio de La Guajira. Pues ya tenemos enlace en las mesas de víctimas, tenemos enlace en los consejos cultural, de cultura, tenemos enlace en toda esta parte que de una u otra manera se han venido dando el espacio. Pues ya estamos empezando en un proceso de implementar las políticas públicas LGTB aquí en el municipio de Uribe. Entonces, a eso le apunto, a la unidad diversa, a la unidad, que seamos unidos todos. Porque como dice el dicho, el de la unión es la fuerza. Entonces, para conseguir muchas cosas tenemos que estar unidos. Una sola cabeza no alcanza para todo. Y bueno, y de antemano aprovecho este lapso para agradecer por darnos esta oportunidad de conocer un poco más de cómo ha venido haciendo el trabajo de cada uno. A Joana, que la conozco ya tentito de estarla conociendo, pues tenía rato sin verla. La verdad que muy agradecido por este espacio. Nilson, una oportunidad que tuve de conocerla en Barranquilla. A Joana tuve la oportunidad en Bogotá. Pero bueno, desde acá de Uribia le mando un abrazo enorme a todos, a Rosy, que es la primera vez que la estoy tratando. De verdad que en medio de esta pandemia hay algo muy bueno que hay que destacar, que Dios nos está invitando a la unidad, a que seamos unidos, a esa unión familiar, a esa unión espiritual. Entonces de acá le mando miles de bendiciones a cada uno. Tengamos siempre presente, igual público, presente mucho a Dios, porque eso es lo que nos está llamando Dios, a que seamos unidos, y vivir experiencias en esta pandemia. Le digo que es difícil y es bastante fuerte porque hemos tenido que pasar por ratos amargos, hemos tenido que pasar por pérdidas de familiares y todo, pero ahí está la fuerza, la fe que tengamos. Entonces, todos los invito a que busquemos esa unión entre todos y esa unión también espiritual para con Dios. Bueno, muchas gracias, David, también por tus palabras muy profundas y muy sentidas. Las recibimos también con mucha apertura y mucha escucha. Muchas gracias a ustedes tres. Hemos tenido una conversación muy interesante. Definitivamente son un ejemplo de agentes de cambio que hay en el territorio y seguramente fundaciones como Joana Maturana, fundaciones como Guanejana Guayá, fundaciones como la Fundación Arcoíris van a lograr hacer aportes sustanciales que necesita Colombia, que necesitan las regiones del Pacífico y del Caribe para lograr tener un futuro mejor y mejores condiciones para todas las personas que la habitan, personas afrodescendientes, indígenas, personas LGBTIQ, que hoy están también aportándole al país, aportándole a las regiones, aportándole a esta riqueza y esta diversidad que necesita cada vez ser más incluida. Estuvimos aquí en el Tinto con la ONU, en el marco de estos 75 años de las Naciones Unidas. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas hoy en esta conversación, que hicieron sus preguntas, que permitieron que este diálogo fuera muy fructífero y seguiremos conversando. Entonces, muchas gracias y hasta pronto.